puedan entender y luego participar y poder resolver los casos clínicos. Entonces, huésped inmunocompetente, inmunocomprometido. También dijimos el día de ayer que el sistema inmune tiene tres componentes: el componente fagocitario, el componente humoral, el componente celular. Cada uno de ellos controla determinados tipos de agentes infecciosos, ¿no es cierto? Sabemos que la inmunidad celular es a través del linfocito T4, es el comandante general de las defensas, pero lo dividimos de esta manera para que puedan entender que cada uno de los componentes del sistema inmune controla determinados tipos de agentes infecciosos. Y si ese componente no funciona bien, pues los agentes infecciosos que deberían ser controlados por ese componente que no está funcionando bien son los principales agentes infecciosos que complican al huésped. Es decir, por ejemplo, si hay falla fagocitaria, el defecto de falla fagocitaria es la neutropenia, y los neutropénicos van a ser afectados con mayor frecuencia por bacterias extracelulares no capsuladas y hongos tipo levadoriformes y filamentosos, por ejemplo. Igual si hay falla humoral, los microorganismos encapsulados son los más frecuentes, y si hay falla celular, va a haber sobre todo intracelulares y algunos extracelulares. Pueden ampliar más, lo ampliaremos en la teoría que vamos a hablar más adelante, pero sería bueno que lean este artículo. Entonces, también dijimos que cuando la noxa, que es todo lo que hace daño, y que puede ser de origen infeccioso o no infeccioso, ataca al ser humano, el ser humano se define con su sistema inmune. Este sistema inmune responde, esto se llama respuesta inmune, y esto va a producir inflamación. Esta inflamación puede ser localizada o generalizada. A esta generalizada, que es lo que nos interesa, que vamos a revisar, es lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria del sistema. Y acá lo ven ustedes, ¿no es cierto? Representado. Los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica están acá, son 4. Leucocitosis, leucocitos mayores de 12.000 o menor de 4.000 o más del 10% de bastonadas con una temperatura mayor o igual a 38, menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20, un PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio. ¿No es cierto? Si yo tengo 2 o más, tengo SIRS. Si tengo menos, no tengo SIRS. Entonces, fíjense cómo vamos recordando y aprendiendo herramientas para luego construir nuestros problemas para el enfoque, ¿no es cierto? Para enfocar a nuestros pacientes. También dijimos que el SIRS puede ser producto de agentes infecciosos o no infecciosos. De los agentes infecciosos tenemos bacterias, hongos, virus y parásitos. Y que tomamos como ejemplo las bacterias, pero no deben olvidar que los hongos también, y el COVID nos ha hecho recordar que hay una sepsis viral, ¿cierto? Al igual que una sepsis parasitaria. También hay condiciones no infecciosas que pueden simular sepsis, ¿no es cierto? A nivel cardiovascular, endocrino, circulatorio, respiratorio, traumático, inmune, obstétrico, toxicológico. Entonces, por eso es que el enfoque es esto, ¿no es cierto? Que tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Primero, en un paciente inmunocompetente, inmunocompetente. La segunda, ¿será infeccioso o no infeccioso? Entonces, siempre, obviamente, uno dice, cuando uno tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo primero que se le viene a la cabeza es sepsis. Pero también piense que puede ser causas infecciosas. Cáncer, por ejemplo, ¿no? El cáncer. Vamos a ver el ejemplo infeccioso. Entonces, fíjense que en este caso las bacterias, ¿no? La bacteria se mete en la sangre, se mete al cuerpo, y ya sea bacterias o productos bacterianos, toxinas, exotoxinas, endotoxinas, producen una inflamación sistémica caracterizada por activación masiva de macrófagos en la red y leucocitos circulantes. Liberación de citoquinas, expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales y desarrollo de protección, porque produce vasodilatación. Entonces, lo que producen las bacterias inducen y desencadenan es una respuesta
inflamatoria. Si es localizada, será lo que sea, pero cuando es sistémica es el SIRS. Y si es producto de un agente infeccioso, se llama sepsis. Entonces, la infección bacteriana va a desencadenar la liberación por parte del huésped de citoquinas proinflamatorias, pero el cuerpo a su vez dice, ok, yo suelto las proinflamatorias, pero también tengo que, digamos, poner en marcha mi mecanismo regulatorio, porque no voy a soltarlo así a la loca, sino tengo que, digamos, actuar de forma programada. Entonces, como una balanza, ¿no es cierto? Por un lado, cuando hay una inflamación, cuando hay una invasión, un ataque de agente infeccioso, el cuerpo va hacia, digamos, la balanza proinflamatoria, ¿no? Con todos estos factores de necrosis tumoral, interleuquina 1, 2, gamma, interleuquina 6, etc. Pero también regulando con mecanismos de regulación, dice, ya, tranquilo, vamos. O citoquinas antiinflamatorias, ¿no es cierto? Como la interleuquina 10. ¿Sí? Entonces, esta regulación entre proinflamatorio y mecanismo regulador va a marcar el grado de inflamación. Entonces, de acuerdo al ataque. Entonces, esta inflamación puede ser local o puede ser sistémica. ¿Y cuáles son los mediadores bacterianos que contribuyen a la patogénesis, que despiertan esa respuesta inflamatoria por parte del huésped? Para los gram negativos son los lipopolisacáridos y para los gram positivos se llaman los superantígenos. ¿Y quién regula toda esta función? El linfocito T4, o sea, la inmunidad celular, que a través de citoquinas balancea, ¿no?, la propiedad inflamatoria y antiinflamatoria. Y esto era sobre los helper tipo 1 y helper tipo 2. Clásicamente, ¿no? El helper 1 con factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleuquina 2, y la actividad antiinflamatoria, interleuquina 4, interleuquina 10. Esto me enseñaron a mí, ¿no es cierto? Pero esto ya se ha ampliado mucho más, o sea, no solamente helper 1, helper 2, hay TH17, hay T reguladores, en fin, cada vez se descubren más células que participan en esta armado de respuesta inflamatoria y regulación de la misma. Entonces, esta es una balanza, ¿no es cierto? Pro y anti. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando hay proinflamatorio y el anti no funciona? Entonces, la parte inflamatoria mata al bicho, por ejemplo, ya mató al bicho, pero sigue atacando, y ya daña pues al órgano, a los órganos en general, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿qué puede ser? Que predomine el antiinflamatorio. Y no hay quien responda al ataque, entonces el bicho nos mata. En un lado, nos mata la inflamación, ¿no es cierto? El propio organismo, con su respuesta inflamatoria, nos va a matar, nos va a hacer daño. Por otro lado, si no hay un control, nos va a matar el bicho porque no hay respuesta, ¿no es cierto? A ver, vamos a rebobinar el concepto. Viene un bicho y responde, ¿no es cierto? Proinflamatorio. No hay quien lo controle y la inflamación, es el que mata al bicho, pero luego ya no hay bicho, destruye, daña los órganos. Por otro lado, imaginemos que el antiinflamatorio predomina. Entonces, ¿qué inflamación va a haber si el antiinflamatorio está predominando? Entonces, los bichos entran como en su casa. Lo ideal es que haya un equilibrio, un balance entre estas dos características. También hablamos el día de ayer sobre los niveles de infección, ¿no es cierto? Para el concepto del consenso sepsis 1, sepsis 2. Entonces, dijimos que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado es lo que denominamos sepsis.
Y todo luego viene una cascada, es una cascada inflamatoria. O sea, el agente infeccioso es el gatillo, despierta, pero después todo es una cascada inflamatoria. Entonces tenemos sepsis severa, choque séptico y falla orgánica multisistémica, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos sepsis? Definimos para consenso 1 y 2 de sepsis, dijimos que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica producto de un agente infeccioso documentado altamente sospechado. ¿Qué dijimos de sepsis severa? Es la disfunción orgánica, ya hay disfunción orgánica evidente, producto de una hipotensión arterial o de una hipoperfusión tisular, y que se puede revertir con fluidoterapia, ¿no es cierto? Cuando esta fluidoterapia no revierte esta hipotensión o esta hipoperfusión, es decir, es sostenida y necesita drogas vasopresoras, es lo que se llama choque séptico. Cuando hay falla de 2 o más aparatos, órganos, sistemas, es lo que se llama la falla orgánica múltiple. Entonces, esos son los 4 niveles de infección para el consenso de sepsis 1 y 2. Si no se controla esto, finalmente lleva a la muerte. Pero los niveles son esos 4. ¿Podemos recuperar a cualquier nivel? Podemos recuperar, sí, pero obviamente en la medida que hay más tarde intervengamos o que la recuperación sea en un nivel más tardío, menos posibilidades de salvar al paciente o recuperarse. ¿De acuerdo? En el sepsis 3 recuerden que ya hay, solamente queda sepsis y choque séptico. Y sepsis, el consenso sepsis 3 ya queda como una disfunción orgánica, ¿no? Disfunción orgánica severa, grave, que compromete la vida del paciente, producto de una respuesta inflamatoria secundaria o producto de una disfunción del sistema inmune secundaria a una infección, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces ya se habla que de frente en sepsis, ya está incluida sepsis severa, hay una disfunción orgánica. Ya mencionamos cada una de ellas. Y también mencionamos que el CIRS lo puedo poner como problema y luego hacer el enfoque, ¿no? Inmunocompetente, inmunocomprometido, inmunocomprometido fagocitario moral celular. Y si cuando esto es infeccioso, eso se llama sepsis. La infección, se acuerdan que es hematológico, no hematológico. También podemos mostrar que a medida de que los niveles de infección aumentan, es decir, intervenimos, diagnosticamos, intervenimos tardíamente, las posibilidades de rescate van a ser menores. Esto es un poco para recordar sepsis 1, sepsis 2, ¿sí? Y recuerden que ya solamente quedan los conceptos sepsis y sepsis 2, y shock séptico, ¿no? Entonces, en sepsis se habla de la disfunción orgánica, y el shock séptico es una forma de sepsis en la cual se requiere mantener una presión arterial media de mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Y también cuando tenemos la presencia de nivel de lactato sérico mayor de 2 milimoles por litro en la ausencia de hipovolemia. Es decir, shock séptico es la disfunción orgánica severa que compromete la vida de los pacientes y que es producto de una disfunción inmune por infección, ¿sí? Por infección, y que se caracteriza porque se necesita el uso de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 más, y además se caracteriza porque el paciente tiene niveles de lactato
mayores de 2 milimoles por litro, en ausencia de hipovolemia. ¿De acuerdo? En ausencia de hipovolemia. O sea, su hipotensión no es por hipovolemia, pues si no sería pues un choque hipovolémico. ¿De acuerdo? Entonces, en sepsis 3 se habla de sepsis y se habla de choque séptico. Y se introduce este score que se llama el score SOFA, que viene a ser Sequential Organ Failure Assessment, ¿no es cierto? En la que se establece puntajes a 6 aparatos, o falla de 6 aparatos, sistemas, tractos, ¿no es cierto? Respiratorio, ovulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso y renal. En base a eso se establece este score. Y obviamente no va a hablar de gravedad, de mortalidad, de que necesita atención más intensiva, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos dos herramientas, tenemos el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y tenemos el SOFA. Entonces siempre hay que tener este cuadrito, hay que sacarlo, ahí tiene la dirección, ¿no es cierto? Hay que sacar ese cuadrito, hay que tomarle foto, o hay que imprimirlo, o hay que escanearlo, y luego plastifíquelo, siempre, o lo téngalo en su celular, para que cuando tenga el paciente, puedan utilizarlo frente del paciente. Ahora, pero la gente decía que era un poco complicado aprenderse todos estos números, entonces sacaron lo que se llama el Quick SOFA, es decir, la versión resumida del Score SOFA, ¿no? Acá solamente para que lo vean con más en detalle y está más grande para poder leer. Aquí hay que corregir algo, dopamina. Ya no usamos dopamina, por favor, porque la dopamina, fíjense que ya en sepsis, shock séptico, ya puede haber problemas cardiovasculares, sobre todo arritmias, fenómenos arritmógenos, ¿no? Arritmógenos. Entonces la dopamina produce arritmia, entonces se ha dejado de lado, ¿no? Entonces se corrige esto. Recuerden que cuando uno está en choque séptico, la droga de elección que ustedes tienen que utilizar es la noradrenalina. En segundo lugar, la vasopresina. En tercer lugar, la adrenalina. ¿No es cierto? Ese es el orden. Ustedes pueden, en pacientes sumamente graves, pueden asociar noradrenalina con vasopresina, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces yo le decía que tenemos el SOFA completo y luego, ¿quién se va a aprender esto? Entonces hay que tener en la UCI de servicio, en su celular, tener el SOFA, pero aparece el Quick SOFA, el Score Quick SOFA. Entonces el otro es el SOFA papá y este es el Quick SOFA, el SOFA hijito. Y se buscaron 3 criterios que podrían ayudarnos para primero ver, ya enfocar nuestro paciente de la condición clínica y la necesidad de manejo más intenso, ¿no? Pues tener frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, un estado mental alterado, Glasgow Coma menor de 15, algunos cogen como menor de 13, y una presión arterial sistólica de 100 o menor de 100, ¿no? O 100 o menos milímetros de mercurio. Si yo tengo 2 o más, es un Quick SOFA positivo. ¿No es cierto? Si yo tengo 3, si tengo 1, no está la cosa clara, ¿no? Entonces, Quick SOFA menor de 2, hay que usar SOFA completo, ¿no es cierto? Hay que usar SOFA completo. ¿Vamos? Tenemos 2 o más de Quick SOFA, bacán, pero igual vamos a buscar SOFA completo para determinar cuál de estos componentes son los que están
mayormente afectados. Quick SOFA mayor o igual a 2, sugerente de sepsis. A ver, vamos a ponernos un poquito, ahora vamos a discutir un momento que es SIRS versus Quick SOFA. Este año llevé el curso internacional que hizo la Sociedad Internacional, la Federación Internacional de Cuidados Intensivos sobre sepsis, conjuntamente con la Asociación Panamericana de Infectología. Y entonces eran dos cursos paralelos, y los dos cursos los llevé y eran sobre sepsis, ¿no? Del punto, cómo manejan sepsis los intensivistas y los infectólogos. Y tuve la oportunidad de dar una charla para la parte de infectológica sobre poblaciones especiales, o sea, las sepsis e inmunocomprometidos, y específicamente lo hablé en pacientes con cáncer. Pero en todas las charlas las conclusiones son bien claras. Se tienen que usar las dos herramientas. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es mucho más sensible. ¿Qué te dice? Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan los criterios de SIRS, te está diciendo, oye, tiene leucocitosis, oye, tiene leucopenia, oye, tiene mayor dispositivo bastonado, oye, tiene frecuencia cardíaca más de 90, oye, tiene frecuencia respiratoria más de 20, oye, tiene una PCO2 menor de 32, tiene 38 más o menor de 36. O sea, te dice tempranamente algo está pasando, no está normal, ¿no es cierto? Y cuando aplicas SOFA, te dice, oye, tiene frecuencia respiratoria mayor de 22 o más, tiene la presión menos de 100 o menos, y su estado de conciencia está bajo, ¿no es cierto? Entonces, lo que te dice SOFA, te dice, oye, que pues algo pasa y está malito. No está mal de alimento, no, está mal, está malito. O sea que necesita mayor observación, necesita más intervención, ¿no es cierto? Y que si no intervenimos rápidamente, se nos puede morir, Entonces, que necesita, pues, atención, cuidados intensivos, ¿no? Intermedios, y ser mucho más agresivos, ¿se da cuenta? Entonces, es mucho más sensible. El SOFA no lo usan los intensivistas porque es muy tardío, ¿no? O sea, el CIRS sí nos sirve para rápidamente ver algo pasar. No nos dice la etiología, no nos dice si es infeccioso o no. Para eso está la historia, la anamnesis, el examen físico, en fin, los antecedentes. Y el Quick SOFA te dice, pucha, sí, pues está mal. Y tenemos que hacer las cosas rápido, porque... Y lo más probable es que este Quick SOFA sí nos diga que es más infeccioso y que sepsis, ¿cierto? Entonces, la recomendación es que ustedes manejen los dos conceptos, los dos. Probablemente va a haber un consenso sepsis 4. Hay gente que quiere eliminar el SIRS, hay gente que quiere eliminar el Quick SOFA y el SOFA que para ellos no han cumplido lo que se esperaba, pero cuando combinas, ayuda y sirve. Esperemos que los expertos se reúnan y planteen quizás las cosas. Hay gente que no trabaja con Quick SOFA, que se ha quedado con sus SIRS, porque es mucho más sensible. Entonces, el consejo es trabajen con los dos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente con sospecha de sepsis y digo, oye, ¿tiene Quick SOFA 2 o más? Sí. Entonces, tiene sepsis, por lo tanto, voy a ver el grado de difusión, ¿no es cierto? De difusión orgánica, tiene sepsis. Entonces, pero no tendrá choque séptico, entonces evalúo cómo está mi presión. Si la presión arterial está por los suelos, está por debajo de 65 mililitros de mercurio, la presión arterial media,
tendré que aplicar drogas vasopresoras. Ya les he dicho que la noradrenalina es la elección. Si no tienen vasopresina, sino adrenalina, y muchas veces cuando cuadros son de hipotensión refractaria, se usan hasta 2, pero siempre tienen que verificar que su volemia es adecuada, ¿de acuerdo? Porque usar drogas vasopresoras en un paciente deshidratado, con hipovolemia, nunca van a levantar presión. Entonces, estos vasopresores actúan en pacientes que tienen normovolemia, no hipovolemia, ¿de acuerdo? Siempre tienen, si no, ¿qué cosa va a bombear? Pues el corazón y los vasos, ¿qué van? Vasoconstricción, ¿qué van? Si no hay agua, no hay líquido. Y la otra cosa, entonces, mantener la presión de 65 más, y por otro lado, les toman pues el lactato. Y si tiene mayor de 2 milimoles por litro, lo que tienen que hacer es disminuir este lactato. ¿De dónde se produce el lactato? De la hipoperfusión tisular. Hay hipotensión, ¿no es cierto? Pero la hipoperfusión. Entonces, la hipoperfusión, ¿qué cosa hace? Que todo el metabolismo pase de aerobio a anaerobio y se produce pues el lactato. Entonces, si tiene menos de 65, presión arterial media menos de 65, y encima lactato mayor de 2, ok, estamos frente a choque séptico. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver en qué nivel de infección estoy. Digo, ok, esto es sepsis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos choque séptico? Es una forma de sepsis, digamos, una forma de sepsis, pero en la que hay una presión arterial media menor de 65, hay lactato sérico mayor de 2, y todos son producto de alteraciones celulares, ¿no es cierto? Alteraciones inflamatorias y alteraciones metabólicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es muy importante que recordemos eso. Es otra manera de enfocar. Entonces, llegamos al diagnóstico. En el diagnóstico, el dato epidemiológico, el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, ya hemos dicho. El dato epidemiológico y clínico nos va a dar diagnóstico presuntivo. Y con los exámenes auxiliares buscamos el diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? Entonces, una buena anamnesis, un buen examen físico nos va a orientar, ¿no es cierto? Las diferentes fuentes de infección, los focos, los puntos de partida, ¿de acuerdo? Y hay sepsis sin foco, sepsis con foco, ¿no es cierto? Los exámenes auxiliares, ya voy a mencionarlos y después vamos a priorizar. Ok, entonces mido mi lactato sérico y la otra saturación de oxígeno venoso central, ¿no? De sangre venosa central. Saturación de oxígeno, sangre venoso central, y se ha visto que el lactato ahora es mucho más sencillo, menos problemático. Procalcitonina, recuerde que es una herramienta que nos sirve para infección bacteriana, infecciones bacterianas, para decirnos si está alto, nos dice, ok, la infección bacteriana está ahí, si damos antibióticos, si va bajando, quiere decir que se está controlando generalmente. Y obviamente imágenes, ¿no? Taquear al paciente, cerebro, tórax, abdomen, ¿no? Taquearlo siempre. ¿Qué hay sobre el tratamiento? Los cuidados antes que llegue al hospital, los cuidados en la emergencia y luego la evaluación en los distintos departamentos. Es decir, que la sepsis, choque séptico ocurrió en un paciente hospitalizado, ¿no es cierto? Entonces, primero que sea un diagnóstico correcto, es decir, ok, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es infeccioso o no infeccioso, es infeccioso, por lo tanto, sepsis, ok. ¿Qué nivel de infección es? Si yo uso el sepsis 1 y 2,
si sepsis severa, choque séptico, falla orgánica multisistémica o disfunción renal. O si yo uso sepsis 3, si sepsis, choque séptico. ¿Qué recomiendo yo? Manejemos sepsis 3, ¿de acuerdo? Manejemos sepsis 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa vamos a dar? Soporte respiratorio, cardiovascular, hemodinámico, hídrico-metabólico, psicológico, nutricional. Si bien para el manejo de sepsis 3, siempre ustedes usen las dos herramientas. Eso quiere decir que no dejen de usar SIRS y Quiksoft, a los dos, ¿sí? Pero para el manejo vamos a ver lo que les voy a enseñar ahora. Terapia antiinfecciosa, ya hemos hablado de las características de la terapia infecciosa, el manejo quirúrgico, inmunomodulador y metabólico, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos han enseñado todos, el manejo inicial de las primeras 3 horas, medir lactato, hemocultivo 2 sets, administrar antibiótico intravenoso entre la primera hora de lo posible, todo en la primera hora. Administrar retos de fluido intravenoso isotónico, 30 mililitros por kilo frente a hipotensión o a lactato mayor de 4 milomoles por litro. Y en las primeras 6 horas tiene que haber ya considerar el uso de vasopresores para lograr una presión arterial media de 65 más, reevaluar el estado volúmica vascular y de la perfusión tisular y el control del lactato como empezó de menos de 2 milimoles. Ok, esto es lo que nos han enseñado siempre. Pero en 2018 Michael Levy, publica que tenemos que hacer estas actividades dentro de la primera hora. O sea, dentro de la primera hora coge las 4 de las 3 horas y el uso de vasopresores. Entonces nos dice, ok, si yo tengo un paciente con sepsis o choque séptico, en la primera hora del diagnóstico, yo tengo que medir lactato sérico. Tengo que tomar 2 sets de hemocultivos. Ya les dije que el set de hemocultivos son, al final son 4 hemocultivos, 3 para aerobios y 1 para anaerobios. Y si el hospital no nos da 3, hacemos 2 para aerobios y 1 para anaerobios, ¿cierto? Ya van 2 medidas en la primera hora. Mide el lactato sérico, toma hemocultivos, ¿de acuerdo? Arrancan antibiótico terapia intravenosa, ¿no es cierto? Si no llegan los hemocultivos, no importan. Antes de la primera hora tienen que usar antibiótico intravenoso. ¿De acuerdo? La cuarta actividad, fluidoterapia isotónica intravenosa. Le damos su bolo de 30 mililitros por kilo, ¿no es cierto? Porque está hipotenso, o que tiene un lactato mayor de 4 milivolts. Y dentro de la primera hora empezamos vasopresores, noradrenalina, para lograr recuperar la presión o mantenerla. Esas son las 5 medidas que uno tiene que hacer dentro de la primera hora, y lo que se recomienda. O sea, esta de 3 y 6 se convierte en una. ¿Ya? Grábense bien esto. Y no tienen que esperar que vengan los hemocultivos para empezar antibióticos. Pero sí pueden ustedes tomar lactato y administrar su antibiótico. Y mi hospital es pobre, no tengo el lactato. Ok. Empieza tu antibiótico, pues. ¿No es cierto? Igual, tu antibiótico lo más pronto posible. Y puedes darle fluido. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si me dice yo solamente tengo dopamina? Bueno, y no hay más, estamos en... ¿Qué vamos a hacer? Pues le tendremos que dar dopamina, pero con mucho cuidado. Si yo tengo dopamina, por lo menos tendré un electro. Entonces voy mirando mi electro, tomo mi electro, ¿no? Y voy viendo. Porque lo importante es hablar la vida, mantener presión. Si no mantenemos presión, no mejoramos la hipoperfusión, no mejoramos la hipotensión. Tenemos que estar seguros
que, hay volumen, ¿no es cierto? Que hay volumen para que funcionen nuestros vasopresores. Recuerden, si usted va a usar vasopresores en un paciente con hipovolemia, están haciendo daño. ¿De acuerdo? Tienen que fijarse bien. Entonces, no olviden estos 5 pasos. Son fundamentales, ¿no? Los 4 pasos de las primeras 3 horas y un paso de las primeras 6 horas, ¿sí? Y las convertimos en la primera hora. Obviamente, no olvidemos los antibióticos, ya hablaremos en una clase, ya hablamos en terapéutica. Y cómo escoger los antibióticos, ¿no es cierto? Cómo escoger los antibióticos, también hemos hablado. Los antibióticos los escogemos en base a estos 4 criterios, ¿no? Al huésped, a la gente, al ambiente y al fármaco. En el huésped, ¿qué me interesa saber? Si es inmunocompetente o inmunocomprometido, ¿no es cierto? En la gente me interesa saber en base a su inmunocompromiso o inmunocompetente si estaría más expuesto a infecciones bacterianas, micóticas, virales o parasitarias. ¿Correcto? Me interesa saber de la gente si es coco, bacilo, gran positivo, gran negativo, aerobio, anaerobio, si es extracelular, intracelular, que ya le hemos hablado. ¿No es cierto? Me interesa saber de la gente si es susceptible o resistente a los antibióticos. Entonces, si fuera bacteria, si fuera hongo, me gustaría saber si es levauriforme, filamentoso, dimórfico, oportunista. Y me gustaría saber también su sensibilidad a los antifúngicos. Me interesaría saber que si tiene sepsis, si tiene foco o no, o sea, tiene punto de partida o no. Me gustaría saber si el bicho está en sangre o no, si tiene bacteremia, fungemia, viremia, parasitemia. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los focos más frecuentes? Foco pulmonar, foco intraabdominal pélvico, foco de tracto urinario, foco de partes blandas, ¿no es cierto? Pero cualquier otro foco puede ser el punto de partida de una sepsis. Me interesaría saber también datos epidemiológicos o procedimientos invasivos que reciben datos epidemiológicos, viajes, estilos de vida, en qué trabaja, etcétera, ¿no es cierto? Y procedimientos, si ha sido operado, si le han pasado nutrición parenteral, si tiene un catéter venoso central o ha tenido un catéter venoso central, si ha tenido un catéter urinario reciente, retiro. Y obviamente la droga, ¿no? Ya hemos hablado entonces del huésped, de la gente, del ambiente, con la parte de epidemiología y procedimientos, y vamos a hablar del fármaco. Ya hemos dicho la farmacocinética, así nos interesa saber, conocer los fármacos que vamos a utilizar. Es decir, me interesa saber lo que el cuerpo le hace al fármaco que voy a administrar, que es la farmacocinética, ¿no? ¿Qué cosa hace? Lo absorbe. Al administrar lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Y me interesa saber la farmacodinámica, que significa ya el fármaco en el órgano blanco que le hace al bicho. Puede ser que no llegue a una concentración adecuada y el bicho pues está feliz. Por el otro lado, la droga no concentra bien pues en el órgano blanco, no lo infundí bien de la manera más adecuada y entonces obviamente no llegó. O el bicho finalmente pues es resistente a pesar de las concentraciones adecuadas. Y por último, me equivoqué de diagnóstico, no era infección, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a repasar las diferentes formas como deben administrarse los antibióticos para lograr el objetivo de vencer al agente infeccioso. Entonces, recuerden que estos antibióticos tienen que ser bactericidas, nosotros tenemos que conocer la farmacocinética y la farmacodinámica. Los antibióticos tienen que ser administrados de forma intravenosa, puede ser un fármaco o más, ¿no es cierto? Puede ser también un antibiótico con un antifúngico, un antibiótico, un antiviral, dependiendo de las circunstancias.
que nos orientan a escoger el antimicrobiano. Tiene que haber sinergismo, evitemos antagonismo, recordemos las interacciones medicamentosas, recordar los efectos secundarios de los fármacos y obviamente también costos, ¿no? Pero eso no nos debería preocupar porque es la vida del paciente. Es la vida de un paciente. Tenemos que saber también características importantes como hidrosolubilidad y liposolubilidad que ya comentamos el día de ayer, ¿no es cierto? Si son fármacos hidrosolubles para las infecciones que están en torrente sanguíneo, principalmente, también intersticios, y liposolubilidad sobre todo para microorganismos que están dentro de las células intracelulares, ¿no? Intracelulares. Diferentes antibióticos que son utilizados en estas condiciones, en diferentes condiciones. Y las medidas de prevención, ¿no? Precauciones estándar, recuerden, la higiene de manos. ¿Qué son las precauciones estándar? Las precauciones estándar son todas aquellas medidas de prevención y control de las infecciones, tanto fuera como dentro de un hospital, ¿sí? Y la principal de ellas es la higiene de manos, ¿no es cierto? Pero tienen que conocer la cadena de transmisión de los microorganismos que están involucrados en esta sepsis, este choque séptico, para romper la cadena de transmisión. Entonces, estas precauciones estándar lo que hacen es romper la cadena de transmisión, ¿no? La higiene de manos es fundamental. En medicina nos enseñan primus non nocere, primero no hacer daño, y en control de infecciones enseñamos primus lávate manos, primero lávate las manos. Por cierto, las precauciones estándar y la higiene de manos, el lavado de manos a la cabeza. Luego viene uso de barreras, etc. ¿Ok? ¿Preguntas? Esto lo habíamos hablado en terapéutica, pero vale la pena repetirlo. A ver, ¿hay preguntas, por favor? ¿Hay preguntas? Doctor, disculpe, buenos días. Soy Buenos Natalie días. Bonilla. ¿Quién es? Soy Natalie Bonilla. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Creo que se fue el doctor. Sí, se salió de casualidad, creo. Ya entró. Su micro está apagado, doctor. ¿Aló? A ver, doctora. Gracias, sí lo escucha, doctor. Sí, ya. Doctora, ¿quién era Bonilla, no? Sí, doctor. Quería preguntarle sobre el tratamiento que había estado comentando sobre el manejo sepsis 3 y el manejo en SIRS. Quería saber, no le entendí bien ese punto. No sé si me podría volver a explicar. No entiendo tu pregunta. El manejo, o sea, el manejo de sepsis 3 o manejo SIRS es igual o es diferente. No es lo mismo, es lo mismo. El CIRS y el Quick SOFA lo van a hacer básicamente para cuadrar tu paciente, ¿no? Para enfocarlo. El CIRS que te va a decir, algo está, el CIRS te está diciendo, oye, está con fiebre, está agitado, está taquicárdico, está con palpitaciones, ¿no es cierto? Te va a decir, mira, oye, su hemograma tiene leucocitos elevados o leucocitos bajos, o sea, el CIRS te dice, te alarma y te dice, oye, algo pasa, algo está pasando, ¿no? Lo que no te dice es el agente, ¿no? O sea, el causal de eso. Pero ya te pone en alerta. Eso es el CIRS. Y te sirve para enfocar al paciente. ¿No es cierto? Y tú dices, ok, este tiene CIRS. No, este no tiene CIRS porque no cumple 2 o más, ¿no? Claro, tienes que ahí tener cuidado en pacientes neutropénicos. Porque el neutropénico no tiene neutrófilos, pero por la propia enfermedad no es porque tenga CIRS. Pero por eso es que
el paciente neutropénico, ya lo hablaremos más adelante, siempre ha sido considerado sepsis severa cuando se usaba el consenso 1 y 2. Entonces, siempre el neutropénico de arranque tiene disfunción orgánica. De arranque, cuando tiene neutropenia febril o sepsis neutropénica, de arranque tiene disfunción orgánica. Entonces, cuando usamos sepsis 1, sepsis 2, podíamos enfocar sepsis y asumíamos que no había disfunción orgánica para sepsis 1, sepsis 2. Recuerde que la disfunción orgánica está representada por la hipoperfusión, o originada por la hipoperfusión o la hipoperfusión tisular y la hipotensión arterial. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a mirar? Si tomamos gases arteriales o medimos lactato. Por eso es que medimos lactato, para ver la hipoperfusión. ¿Vamos? Entonces, volvemos a CIR. CIR nos está diciendo, algo está pasando, algo está pasando. Y si tú le aplicas Quick-Sofa, ¿sí? Te va a decir, oye, sí, pues algo está pasando y está malito. Está mal porque se está considerada con Quick-Sofa, con compromiso respiratorio, con compromiso de presión, con compromiso del estado de conciencia. Son tres criterios que te dicen, sí, está mal, hay que actuar rápido. Y hay que actuar porque se nos puede morir, necesita cuidados intensivos probablemente. Entonces, eso es, o sea, de la mano tienen que ir los dos, ¿ya? De la mano. Y eso es independiente si es 1, 2 o 3. Eso tiene que quedarse en la cabeza de ustedes, que van a trabajar los dos. Y cuando ustedes ya tienen Quick-Sofa positivo, se van al SOFA grande, al SOFA papá, para mirar y evaluar. ¿Y dónde están los serios del compromiso? Cuando tiene el score 2 o más. Entonces, usted mira los scores, que es 0, 1, 2, 3, 4. Y si tiene puntaje 2 o más, o sea, de 2 hacia la derecha, el paciente está malito, está mal, y hay que actuar. Y recuerden que hay 6 aparatos, sistemas o tractos, ¿no es cierto? Tienen riñones, tienen pulmones, tienen sistema nervioso, tienen cardiovascular, tienen coagulación. ¿Y qué más nos faltaba? Riñones, pulmones, corazón, sistema nervioso, coagulación. ¿Algo más nos falta? Gastrointestinal, hepático, ¿no es cierto? Entonces, tienen que chequear eso. Ustedes miran, y el manejo es igual, ¿Cuál es el manejo igual con sepsis 1, sepsis 2? El manejo es medir lactato, el manejo es tomar hemocultivos, el manejo es empezar antibióticos, el manejo es la fluidoterapia, el bolo, y el manejo de uso de vasopresores. En la primera hora que ustedes hagan el diagnóstico. ¿De acuerdo? En la primera hora. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a chequear tanto CIRS como Quick-Sofa. Si sale Quick-Sofa positivo, se van al SOFA papá. Y de ahí comienzan a aplicar estas 5 medidas. ¿No es cierto? Miden lactato. Toma hemocultivos. Si no hay para lactato y hemocultivos, se empieza el antibiótico endovenoso lo más pronto dentro de la primera hora. Si está hipotenso, su bolo. ¿No es cierto? Su bolo. Y obviamente, si no responde al bolo, no sube la presión arterial media mayor de 65 más, vasopresores. ¿Qué vasopresor? Noradrenalina. ¿De acuerdo? Eso tiene que en la cabeza. Entonces, usar sus 2 herramientas. CIRS, para que le diga, algo pasa. El Quick-Sofa que te diga, está malito. Vayan a SOFA grande y decía, ok, ¿qué fallas tiene? A veces no tienen para hacer pruebas de laboratorio y dicen, ok, esto. Pero tienen que haber hecho una buena historia, un buen examen físico y dice, eso es infección hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, obviamente van a decir,
esto es sepsis, esto es shock séptico, y aplico mis 5 medidas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Doctor, buenos días. Sí, no, Bonilla un ratito, cariño, pues espérate, Bonilla, ¿está claro lo que conversamos? Sí, doctor, sí. Muchas gracias. Ya, pero no me digas así si no te has quedado con... Claro, ¿ah? ¿Ya? Si hay repregunta, que ella repregunta. ¿Hay repregunta, Bonilla? Doctor, y en caso tenga un CIRS positivo y el Quick SOFA me salga negativo, ¿solo tengo que monitorizar al paciente? No, tienes que saber si es una causa no infecciosa. Si es una causa no infecciosa y tienes CIRS y no localizas la causa infecciosa, vas a ir avanzando hasta llevarte a la muerte. O sea, tú dices, ok, esto no es infeccioso, no le voy a dar antibiótico, ¿no es cierto? Pero tengo que seguir investigando y manejando la... ¿Te das cuenta? O sea, ese es el asunto. Ahora, el Quick SOFA es... El CIRS es muy específico. El CIRS es muy sensible. El Quick SOFA es muy específico de infección. Entonces, si no hay, es muy probable que no sea infección, pero también puedes ayudarte de algunas pruebas, por ejemplo, infecciones bacterianas, biomarcadores como procalcitonina. La otra que podemos usar es proteína C reactiva, ¿no? Proteína C reactiva sérica. Pero eso se puede elevar en procesos no infecciosos, inflamatorios no infecciosos, sean neoplásicos o no neoplásicos. Entonces, por eso se llaman exámenes auxiliares, ¿de acuerdo? Los exámenes auxiliares son exámenes que te ayudan, pero es el criterio médico, el olfato el que te dice algo está mal, esto es infección, esto es infección. Entonces, uno decide, aunque sea negativo, uno decide, ok, no, yo empiezo antibiótico. Pero tiene que ser bien pensado, bien razonado, ¿de acuerdo? O sea, no podemos estar usando antibióticos ni poniendo diagnósticos a la loca, ¿no es cierto? Tiene que ser bien razonado cuando dice. Pues si alguien viene y te dice, oye, ¿por qué eres empezado esto? Ah, sí, claro. ¿Y por qué eres empezado y no le das razón? Ah, porque creo que es esto. ¿Y por qué? No me parece. O sea, ese famoso me parece es una tontería, ¿de acuerdo? Tiene que haber sustento. A pesar que no tengas mucho, y dicen, no, me parece, es un paciente neutropénico, no sé, por decir, o el paciente inmunocomprometido, o es un paciente adulto mayor, o tiene antecedentes de tal o cual, ¿de acuerdo? Entonces, siempre todas estas pruebas son exámenes auxiliares. La gran mayoría van a ayudar, pero siempre va a haber casos difíciles. Y no todo CIRS es infeccioso, como hemos dicho, hay varias. Entonces, tienen que ver la historia, ¿no? Entonces, recuerden que la medicina es ciencia y es arte. Somos científicos, sí, somos artistas también, en el sentido de cómo manejemos nuestra información y nuestro conocimiento. Esto no es es una regla así, tajante, ¿no es cierto? Va a haber variantes y eso tiene que darse cuenta cada médico cuando esté frente a su paciente. Entonces, si usted piensa, si se hacía así, hago esto, si hacía, no, va a haber variantes también. Entonces, ahí está la habilidad de cada uno de los médicos, ¿no es cierto? Por eso hay médicos que pueden resolver problemas o manejar bien estas variantes y otros no. ¿Por qué? Porque no han sido entrenados, no han tenido la habilidad de aprender y desarrollar un cierto y entender que hay variantes, que no todo es un solo tipo, ¿no es cierto?
Por eso es que trabajo, si uno tiene que ser consciente y decir, ok, yo esto no lo puedo resolver, voy a hacer las consultas, entre consultas, trabajo, manejo conjunto, llamar al que sabe más que yo, etc. ¿De acuerdo? Eso es bien, bien importante. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Bonilla está bien? ¿Otra repregunta? ¿Otra repregunta? No, ya no, doctor. Ok. ¿Callaupa? ¿Callao ñaupa? Sí, sí, doctor, disculpe. Usted habló que en la primera hora debemos también dar antibióticos por vía intravenosa. ¿Qué antibióticos podríamos dar, doctor? Dependiendo, pues, dependiendo. Me hace la pregunta de población general, ¿no es cierto? ¿Qué antibiótico le voy a dar a los médicos que no tienen la menor idea? He hablado casi una hora y no me entendía. Va a depender, pues, de la gente que estamos sospechando, del foco, de la historia. ¿Qué pasa si esa sepsis no es bacteriana y es viral? ¿Cierto? Si esa sepsis es antifúngica o es fúngica. Primero tengo que estar seguro qué cosa es, la sospecha fundamental. ¿Y qué antibióticos? ¿No es cierto? Si yo estoy un paciente chocado, ¿qué cosa hemos dicho para el paciente chocado, cañañaupa? Pacientes chocados, ¿cuál es el antibiótico que deberíamos dar? A ver si hemos hecho terapéutica. Calladita se queda ahora. Conteste, que es de mala educación no contestar al profesor. Fluidoterapia, doctor, usted dijo. ¿Ah? ¿Qué? Eh, Fluidoterapia también dijo, doctor. No. Entonces, ¿qué antibiótico le darías a un paciente que está chocado? Lo dijimos en terapéutica. Ustedes ya llevaron terapéutica. Así que no los puedo tratar como... ¿Un carbapenémico mayor, doctor? ¿Cómo? Carbapenémico mayor. Claro que sí, carbapenémico mayor. ¿De acuerdo? Carbapenémico mayor. Entonces, el paciente chocado, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho del choque séptico? Si yo soy un paciente chocado con foco, si su foco dérmico podría ser coco gram positivo, ¿no es cierto? Entonces, vancomicina, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuáles son los mediadores que desencadenan la infección? Para gram negativos, hemos dicho que son los lipopolisacáridos. Para los gram positivos, son los superantígenos, ¿no es cierto? Si yo pienso que son bacilos gram negativos y tengo un antibiótico que bloquea las endotoxinas, ¿cuáles son los carbapenémicos mayores para bacilos gram negativos? Las superantígenos con vancomicina, por ejemplo, si que fuese sensible. Que el foco fuera en sangre, vancomicina es hidrosoluble, llega muy bien a partes blandas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que, paciente que está con choque séptico, dice, ok, yo no sé si son bacilos gram negativos o gram positivos, entonces da un carbapenémico mayor más vancomicina, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, una vez que o aísla el germen, el paciente está más estable y tenemos más información, regulo mis antibióticos y hago el descalamiento, ¿no? O sea, bajo a drogas menos extensas en espectro y voy focalizando a la gente aislada. ¿Qué pasa si no encuentro? Tendré que seguir lo mismo y hasta que, si el paciente no mejora, tendré que seguir lo mismo y reevaluar constantemente. No es una receta, entienda, no es una receta, es un día a día, es una hora a hora cuando estamos enfrentando sepsis. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mejor antibiótico? Si tengo una infección, del sistema nervioso central, ¿ok? ¿Qué características debería tener cañañaupa?
Si tengo una infección del sistema nervioso central, una meningoencefalitis, ¿qué características debería tener el antibiótico? Cañañaupa, conteste. Tiene que atravesar la barrera hematoencefálica, doctor. ¿Qué antibiótico conoces que atraviese barrera hematoencefálica? Cañañaupa, ¿qué antibióticos conoce? Los beta-lactámicos, doctor. ¿Qué beta-lactámicos? Te estás grabando, ¿ah? Te estás grabando. Entonces, si te clavo 0 y tú reclamas, tengo la grabación. Él no contesta, ¿no es cierto? Usted llevó terapéutica. Barrios, ¿qué nos dice Barrios? Ceftriaxona, doctor. ¿Cómo? Ceftriaxona. ¿Estás preguntando o estás afirmando? Estoy afirmando, ceftriaxona. ¿Estás qué? Afirmando, doctor. ¿Y a qué cosa es la ceftriaxona? Una cefalosporina de tercera generación. Algo más, ponle pues más apellidos. Es una cefalosporina de tercera generación. ¿Qué más? Ponle más datos. Lee tus apuntes, pues. Cabero, ¿tú qué dices, Cabero? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, te escuchan, no se haga, no se haga. Bueno. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Vamos a ver que afecta a Streptococcus pneumoniae y Piógenes. No, actividades farmacocinéticas. ¿Qué características farmacocinéticas tiene? La extracción es una cefalosporina de tercera generación. ¿Cómo se clasifica la cefalosporina de tercera generación? La cefalosporina de tercera generación vemos la oral, pero mencionó que no servía, y la forma parenteral. Ya. Dentro de la forma ¿Cómo se parenteral, divide? en la ceftazidima y la ceftriaxona. Ceftazidima con acción de antiseudomonas y ceftriaxona sin acción de antiseudomonas. ¿Cómo? Repíteme. Ceftazidima con acción antiseudomona y ceftriaxona sin acción antiseudomona. Entonces, las cefalosporinas de tercera generación pueden ser orales y parenterales. Usted dice que yo mencioné que las de tercera oral, no nos preocupemos, no son muy utilizadas. ¿Es cierto? Pero ya no debería expresar eso. Usted debe decir, efectivamente, he leído que no hay mayor uso. Debería, o sea, que no ha revisado. Y las parenterales se dividen en aquellas que tienen actividad contra pseudomonas originosas y las que no tienen actividad contra pseudomonas originosas. Las que no tienen actividad contra pseudomonas originosas, ceftriaxona, y las que tienen actividad contra pseudomonas originosas, ceftacidina, ¿no es cierto? Ceftriaxona, utilizada más para patología comunitaria extrahospitalaria. En los hospitales solamente debemos usar ceftriaxona para meningoencefalitis bacteriana, que sospechen neumococo principalmente, ¿no? O un paciente que llegue a emergencia con una patología de una neumonía comunitaria en la que sospechamos neumococo, ok, sería el agente, ¿no? Sería su uso. Y ceftacidima es uso básicamente hospitalario, ¿no? Sobre todo para pseudomonas originosas. Desde hace mucho tiempo, digamos, ceftacidima era el antibiótico con mejor actividad antiseudomonal, hasta que llegó ceftolozano que le arrimó el piso, el mueble. Y ceftolozano es el antibiótico cefalosporina de tercera generación que tiene mejor actividad contra pseudomonas originosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otro antibiótico atraviesa barrera hematoencefálica? A ver, Bellido. Bellido. No está Bellido, ¿no es cierto? Sí, doctor.
A ver. Pues de penicilina G, otro. Penicilina G. ¿Y qué característica debería ser penicilina G para que atraviese barrera hematoencefálica? Tendría que ser liposoluble. No. ¿Cuánto tendrías que dar penicilina G para qué sólica para que atraviese barrera hematoencefálica? Tendría que ser, en el caso de una meningoencefalitis bacteriana por neumococo, tendría que ser 24 millones. Con dosis altas. Y obviamente las meninges tienen que estar inflamadas, ¿no es cierto? Todas, para que atraviesen. Ya. ¿Qué otro antibiótico Casani, con actividad que atraviese barrera hematoencefálica? Sí, doctor. ¿Los aminoglucósidos? No. Sí. Ustedes, cuando van a responderme, no me respondan como gente que ve en televisión. ¿Será esto? O sea, ustedes son estudiantes de medicina. Ustedes me afirman o me dicen, doctor, no lo sé. Pero los aminoglucósidos que me están vendiendo pollo fried chicken, Kentucky fried chicken. O sea, ese tono me parece inoportuno para un estudiante de medicina, ¿de acuerdo? Me dicen, ¿sé o no sé? Nada más. Nada que ver con aminoglucósidos. Cerna, ¿qué otro antibiótico atraviesa barrera hematoencefálica adecuadamente? El metronidazol, doctor. Pero no para meningitis, pues, para abscesos cerebrales. Estamos hablando de espacio subaracnoideo. No recuerdo, doctor. Ok. Cabrera. La ampicilina, doctor, que se da en casos de sospecha de listeria, de meningitis por listeria en inmunodeprimidos. Ampicilina, ya hay dosis altas. ¿Qué más? Cárdenas. ¿Aló, doctor? Sí, no se haga, Cárdenas, conteste, ¿qué más? Todo se está grabando. La vancomicina, doctor. Ya les he dicho que si no saben, ustedes no van a preguntar, vancomicina, doctor, usted va a decir tal antibiótico. Y si no saben, no digan burradas. Benítez. Benítez. Doctor. ¿Contesta? No recuerdo, doctor. Ya, ok, Bonilla. No sé, doctor. Ya, Cabanillas. Más de las que ha mencionado doctor. ¿Cómo? De las que ha mencionado, aparte no sé otras, doctor. Ya. Chávez. Sí, bueno, doctor, aparte de los que he mencionado, tampoco. ¿Qué carbapenémico atraviesa barrera hematoencefálica? Adecuadamente, incluso cuando salió al mercado, salió para meningitis en neonatos, meningitis en niños. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha leído? Dijimos el meropenem, ¿no es cierto? El meropenem, es el carbapenémico mayor que atraviesa barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Acuérdense, meropenem, sobre todo en postquirúrgicos, ¿no? Postquirúrgicos. Dígame, Chávez, ¿cómo se clasifican los carbapenémicos? Bueno, se clasifican en carbapenémicos mayores y carbapenémicos menores. ¿Por qué son mayores? Bueno, son mayores porque tienen un espectro más amplio. ¿Cómo? Porque tienen un... bueno, no estoy segura, doctor. Si no sabes,
calladito, me dices, no sé, doctor, pero no metes. ¿Por qué son mayores? Porque tienen efecto Chávez, ¿por qué son mayores? Chávez, ¿por qué son mayores? No recuerdo, doctor, disculpe. Ya, perfecto. Cabanillas, ¿por qué son mayores? Sí, doctor, porque son antipseudomonas. Porque tiene actividad antipseudomonal. ¿Y dame ejemplos de carbapenémicos mayores que conozcas? Aparte del meropenem, ya, obviamente, no me digas meropenem. Cabanillas. Doripenem, doctor, el imipenem. Ya. Mayores Y- nada más. Ya, mayores. No sé, Ya está. no sé más. Y el menor, Benítez, ¿cómo se llama el menor? Doctor Ertapenem. Ertapenem, y no tiene actividad contra pseudomonas, ¿no es cierto? Pero mayores y menores, actúan sobre qué mecanismo de resistencia, Cárdenas. Son las drogas de elección para qué mecanismo de resistencia, Cárdenas. Bomba de flujo, doctor. Ya te he dicho que si no saben, mejor digan no sé, ¿de acuerdo? No den burradas. Cabrera. Sí, doctor. No entendí su pregunta, doctor, disculpe. No lo sé. I'm going to speak in English because you don't understand Spanish, ¿ok? ¿No entendiste la pregunta que voy a hablarte en inglés? Tienes que estar atento. No, todo el mundo lo ha entendido menos usted. ¿Mm? No ha estado atento. Te lo voy a repetir. ¿Cuál era la pregunta, Benítez? Benítez, ¿cuál era la pregunta? El mecanismo que se va a utilizar para los carbapenémicos. No. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia en el cual los carbapenémicos son la droga de elección? O sea, las bacterias tienen ese mecanismo de resistencia a los antibióticos y los carbapenémicos sirven para vencer ese mecanismo de resistencia, matar esos bichos, esas bacterias que tienen ese mecanismo de resistencia. ¿Entendió Cabrera ahora? ¿Sabe o no sabe? Sí, doctor. A ver, ¿cuál Sí, es? para los BLE son de elección. ¿Qué cosa es BLE? Para los betalactámicos de espectro extendido. Betalactámico. Betalactamasas, sí. Betalactamasas. ¿Qué implica que una bacteria tenga betalactamasa de espectro extendido? De que va a tener resistencia hasta las cefalosporinas de cuarta generación. Bueno, ¿es resistente a qué? Empieza Cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta. Y quinta generación también. ¿Qué más? Cefalosporinas, ¿qué más? ¿Qué más? No sabría decirle, doctor. Ok, Serna. Serna. No recuerdo, doctor. Ok, Casani. Sí, doctor, las cefalosporinas y las penicilinas. Las penicilinas, cefalosporinas, ¿qué más? Falta. Betalactamasa de espectro extendido significa que esa bacteria es resistente a penicilinas, a cefalosporinas. ¿Qué más? Es Sani, ¿no? ¿Cómo lo pronuncias? ¿Así? ¿Sani? No, doctor, Sani. Porque la doble C se pronuncia, ¿no es cierto? Claro, pero bueno, así me... La práctica se castellanizó, ¿no? Si es que vale la palabra, Casani. Ya, pero dime pues, penicilina, te estoy dando tiempo para que busques tus apuntes. Bueno, penicilinas, cefalosporinas y monobactámicos, doctor. Monobactámicos. ¿Cuál es el monobactámico que conoces? Astrionam, doctor. Astronam. ¿Y cómo se administra
¿El Astronam cómo se administra? ¿Cómo se administra? De forma parenteral, doctor. Parenteral. ¿Y parenteral cómo puede ser parenteral? Bueno, en los monomactámicos el Astronam se usa para casos en los que exista No, algún no, tipo no, de no alergia. es indicación, sino parenteral. El parenteral puede ser subcutáneo, el parenteral puede ser intramuscular, el parenteral puede ser endovenoso, intradérmico. ¿Cómo se administra el Astronam? Intravenoso, doctor. ¿Solamente intravenoso nada más? Intramuscular también. También, ¿no es cierto? Eso tienen que recordar. Ok, entonces, una cepa que puede ser Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, puede ser Proteobirabilis, puede ser Salmonella, puede ser Shigella. Son las cepas que con mayor frecuencia tienen este mecanismo de beta-lactamasa espectro extendido. ¿De acuerdo? Que los hace resistentes a las penicilinas, a las cefalosporinas y a los monobactámicos, ¿no es cierto? Eso es... A ver, y Cañañaupa, ¿cómo se clasifican las penicilinas? ¿Cómo se clasifican las penicilinas? ¿Cómo se clasifican las penicilinas, Cañañaupa? Cañañaupa, conteste. No está, ya se fue, ¿no? No, doctor, sí estoy. Ya, busca tus apuntes, Usted mismo se engaña. Ya. Cañañaupa, dígame, ¿cómo se clasifican las penicilinas? Ya. Barrios, ¿cómo se clasifican las penicilinas? Sí, doctor, se clasifican naturales, penicilina, penicilinasa, las aminopenicilinas y penicilinas de espectro ampliado. A ver, te doy otra oportunidad para que me digas bien la clasificación. En penicilinas naturales o benzilpenicilinas. Ya. Luego penicilinas, penicilasa resistentes. Ya. Aminopenicilinas. Ya. Y las penicilinas de espectro ampliado. Antipseudomonales. Ya leíste mejor, ¿no es cierto? Ya leíste mejor. ¿Lo has leído de tus apuntes? ¿Lo has leído en un libro? ¿Lo has leído del teléfono, de internet? ¿De dónde estás leyendo ahorita? ¿La verdad? De los apuntes terapéuticos, ahí lo tenía. Ya ves. Ok, ahora te lo vas a aprender, ¿no es cierto? Entonces, esas son las penicilinas, ¿correcto? Pues recordemos eso. Entonces, BLE, beta-lactamasa espectro extendido, esas cepas son resistentes a penicilinas, a cefalosporinas, de primera hasta quinta, y a Monobacterium astronam. Como esto es un mecanismo de resistencia por plásmidos, y los plásmidos llevan pedazos de genes genéticos, también pueden llevar otros genes que sean resistentes a otros antibióticos. Entonces, eso es lo que se llama la corresistencia, ¿no? La corresistencia. Entonces, los que tienen BLE pueden tener corresistencias a otros antibióticos también, por ejemplo, aminoglicósidos, quitolonas, tetraciclinas, clorfenicol, sulfas, etcétera, dependiendo qué más le pasara. Pero BLE significa penicilina, cefalosporinas y monobactámicos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Ahí lo dejamos para como repaso antibiótico. ¿Qué ha sentido Cabrera? ¿Qué ha sentido en estos minutos que hemos estado hablando? La importancia que tenemos que conocer la administración de los medicamentos, ya sea por vía oral o parenteral, y también tener conocimiento de microbiología básica para poder saber qué agentes patógenos
sospechar frente a una enfermedad infecciosa para poder dar tratamiento antibiótico adecuado. Ay, Dios mío. A ver, Bonilla, ¿qué has sentido? ¿Qué le ha hecho pensar todo esto? Tener que pasar antibióticos para pues, la administración para el tratamiento. Cabanillas, ¿qué le ha hecho pensar? Doctor, me parece que ha sido un poco intenso para poder en ese momento recordar o a veces buscar también en nuestros apuntes, ¿no? Creo que ha sido bastante interactivo, me parece. Eso, doctor. O sea, tenemos que buscar nuestros apuntes para responder. Creo que para recordar y para estar en esa continua rapidez, sobre todo rapidez para poder responder, ¿no? Uh-huh. Chávez. Wow, doctor. Particularmente, bueno, yo llevé el curso el año pasado, así es que necesito repasar personalmente para poder recordar. Tengo que tenerlo siempre presente porque eso es lo que me va a servir. Y bueno, gracias, doctor, por hacerme dar cuenta de que tengo que ponerle más atención. Ok, listo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre sepsis? ¿Alguna pregunta sobre sepsis, lo que hemos hablado? ¿Ha quedado claro? A ver. Doctor, y en caso, soy José Cabrera, si en caso hubiera una sospecha de fungemia, ¿cuál sería el esquema antimicótico que se usaría? Cuando hablemos de hongos responderemos eso. ¿Ya? Cuando hablemos de hongos. Sí, parece que no he entendido lo que estoy diciendo. No he entendido. No he entendido. No es cuestión de empezar el antibiótico, igual es el esquema. Hay que analizar primero. No hay un esquema, no hay una receta. El manejo es individualizado, personalizado. ¿No han leído sobre medicina de precisión que se está utilizando? Ahí, luego, medicina basada en evidencias y ahora tenemos el concepto de medicina de precisión. Vayan revisando eso. Ok, son 9:44, a las 10 nos volvemos a conectar porque son 3 horas y tenemos que tener un descanso. ¿De acuerdo? ¿Alguien quería preguntar antes de desconectarnos hasta las 10? Doctor. ¿Quién quiere preguntar? Chávez, dígame. Chávez. Sí, una pregunta, doctor. Cuando se realiza la toma de los cultivos, ¿se realiza una prueba de sensibilidad para los fármacos o no? O en todo caso, ¿cuándo se haría? No entiendo. ¿Qué tiene que ver la toma de hemocultivos con la prueba de sensibilidad? Perdón, doctor. Quise decir cultivo, no cultivo. No, ¿qué prueba de sensibilidad para la toma de hemocultivos? Hay que meter la aguja nomás, no va a pasar nada. Espero que no le dé un efecto vago vagal, ¿no es cierto? Cuando pinchan la aguja. ¿De acuerdo? Entonces se toma pero no entiendo cuál es el sentido. ¿Qué es lo que quiere preguntar Chávez? A ver. No, doctor, quise preguntar que en caso se realizaría un test de sensibilidad del patógeno hacia los fármacos. Pero si yo no sé todavía qué patógeno tiene. La prueba de sensibilidad se hace en laboratorio una vez que crezca, que se aísle el bicho. Antes, ¿no? ¿Qué voy a aislar? ¿Qué prueba de sensibilidad voy a hacer si no sé qué bicho? Eso se hace, el aislamiento se hace una vez que crezcan los cultivos. Recuerden que los test son dependientes de cultivos y no dependientes de cultivos. Si son no dependientes, antígenos, anticuerpos y moleculares. Y se puede buscar ahí genes de resistencia o mecanismos de resistencia que tienen las bacterias. Pero en realidad no entiendo. La pregunta, yo creo que básicamente es ninguna prueba de sensibilidad al bicho. Y si yo voy a empezar a dar antibióticos, que creo que
si yo voy a dar antibióticos, yo tengo que darle al paciente, o sea, tengo que tener una historia. Y preguntarle, ¿usted es alérgico a algún antibiótico? ¿Le han dado algún antibiótico? ¿Se ha enronchado? Sí, yo soy alérgico a todos los antibióticos, te dice. A todos los antibióticos, diablos. Hay que buscar el antibiótico menos alergizante, menos alergizante, pero que cubra las posibilidades de la condición actual del paciente. Eso que te dicen a todos los antibióticos probablemente no es alérgico a ninguno. Y la otra cosa, tienen que sopesar. Si le doy antibiótico y le dan shock anafiláctico, ya está en shock séptico, ¿no es cierto? Entonces hay que mirar que le puedo poner corticoides, veremos, pues le podré poner adrenalina, ya veremos. Entonces, lo que puede ayudar es la anamnesis, nada más. ¿No? En ese momento no se van a poner a hacer pruebas de sensibilidad si son alérgicos o no. Tienen que actuar rápido. Ya veremos si es alérgico o no. Sobre el caballo, ¿de acuerdo? Entonces toma decisiones. El éxito del manejo de un médico es saber tomar decisiones y tomar decisiones adecuadas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo, entonces son 9:47. Descansaremos. ¿Quieres descansar o quieren seguir? Cabrera. ¿Quieren ir al baño? ¿Hacer pichi? Sí, un intermedio sería lo más adecuado, doctor. Yo también, ¿no es cierto? Siempre hacemos intermedio los martes y los viernes, unos 10 minutitos, ¿ya? Ok, a las 10 en punto nos conectamos. ¿Ya? Listo. Ya, doctor.